trato de decirles es que no se preocupen al respecto, ¿verdad? Porque esa vendría a ser nuestra última clase porque después ya vienen los repasos, ya que estamos tocando ya, rápido pasó este semestre, estamos tocando ya el final de este semestre, ¿verdad? Bueno, por lo cual considero importante, ¿verdad? Que la clase de hoy, entonces vamos a enfocar en el trabajo académico, en qué consiste, eh, qué tienen que hacer, etcétera, todo lo que tenga que ver al respecto. Bueno, tenemos entonces acá, vamos a entrar en esta partecita donde dice estructura del trabajo académico. Nos va a llevar entonces ahí a un archivo Word. Ahí sí, al fin ya se abrió. Bien. Bueno, como saben, entonces es una monografía y como todo trabajo siempre tiene que tener la portada. Esto sería como una plantilla, ¿verdad? La portada, en el caso de ustedes, ¿verdad? Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Kinesiología. Asignatura sabemos que es inglés, en este caso inglés básico. Bueno, el tema, importancia del idioma inglés es este tema, el tema general, el cual se va a dividir en los siguientes ítems. Importancia del idioma inglés como lenguaje universal. ¿Por qué es importante el inglés tan importante que se usa como lenguaje universal? ¿A eso se refiere? El siguiente, importancia del idioma inglés en la sociedad, actualidad, y ahí entra, por ejemplo, educación y salud. Esta partecita de salud, justamente, que le corresponde a ustedes, ¿verdad? Traten de ponerle un poco más de énfasis. ¿Por qué ustedes, estudiantes de kinesiología futuros, profesionales del área de la salud, por qué a ustedes les va a servir, por ejemplo, inglés? ¿O en qué sirven? ¿Qué ya tuvieron algunas bibliografías en lengua inglesa, por ejemplo, de su área? Entonces traten de buscar siempre enfocándose más en eso, ¿verdad? Bueno, después el siguiente ítem nos dice importancia del idioma inglés en la vida profesional, es decir, en el área laboral, más que nada, ¿verdad? Eh, Tengan en cuenta que la mayoría, actualmente, ¿verdad? La mayoría de las empresas, vamos a hablar un poco del ámbito empresarial, de las empresas incluyen ya como requisito en los currículos idioma inglés. Entonces ahí es donde entra esta parte, este ítem, ¿verdad? Vida profesional, área laboral. Luego tenemos tecnología que en realidad va más de la mano con ciencias. Entonces nos vamos al último ítem que vendría a ser importancia del idioma inglés en la cultura, nuestra cultura, ¿verdad? Ciencia y tecnología y por sobre todo globalización. Cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con la lengua inglesa, sí o sí vamos a encontrar globalización porque van de la mano. Bueno, entonces esos tenemos como tema. Como saben, es un trabajo individual, entonces autor o autora ahí ponen sus nombres, nombre del docente, en este caso el mío, fecha y lugar. Bueno, vamos a ir por el índice, por la parte general. Tenemos entonces, está constituido nuestro trabajo por la introducción, el objetivo general, objetivos específicos, justificación, desarrollo, conclusión, las fuentes, o sea, webgrafía, bibliografía, donde obtuvieron su información, y los anexos. Voy a estar hablando de cada uno, no se preocupen. Bueno, vamos a ver entonces ahora la estructura de lo que vimos recién. Bueno, yo no sé si ustedes tuvieron una materia que se llama
o si van a tener o están teniendo, que se llama metodología de la investigación, que es básicamente a rasgos súper, no generales, sino específicos de cada partecita de los trabajos, tanto tesis, trabajos prácticos, justamente monografías, ¿verdad? Hola, Entonces, profe, ¿qué tal? hola, Estamos, bien, justamente estamos viendo esta materia. qué suerte, genial. Entonces le va a ser más fácil comprender lo que voy a explicar hoy. Bueno, qué suerte, Sí, entonces ya porque el están teniendo esta profesor es materia. súper capo en su área, demasiado se aprende con él, súper a gusto. Qué suerte, me alegro entonces. Bueno, vamos a ayudarle entonces al profe. Es por eso que yo preparé esto, ¿verdad? Para hablarle más o menos del trabajo en sí, que tiene nuestro trabajo. Bien, tenemos la introducción, dijimos hace rato, cuenta acá con la introducción. Dentro de la introducción ustedes van a encontrar tres aspectos. El primero son los antecedentes del tema para su ubicación en contexto. Antecedentes del tema se refiere a, bueno, nuestro tema dijimos que era importancia de la lengua inglesa, ¿verdad? ¿Y qué antecedentes tenemos con esto? Porque anteriormente se consideraba importante o ya, o recién ahora. Entonces a eso se refiere con antecedentes, informaciones que tengan al respecto, pero anteriores, obviamente. Luego vemos el siguiente punto, dice presentación del problema. Está de más recalcar que no estamos hablando de problema en sí, sino del trabajo, ¿verdad? Es donde ustedes presentan el trabajo, en qué consiste, qué, qué puntos van a tocar, etcétera, ¿verdad? Y la siguiente parte que dice explicar el propósito del proyecto, o sea, cuál es el objetivo del trabajo de ustedes, ¿verdad? Y esto tiene que incluir los principales resultados de una eventual investigación o análisis. O sea, en ese sentido, por ejemplo, quiere decir que ustedes al realizar el trabajo no es que ustedes, por ejemplo, la información que recopilaron, no es que ustedes inventaron o escucharon nomás, sino que ya tuvieron previa lectura de ciertos, vamos a decir, de ciertos trabajos parecidos a los que ustedes van a hacer. ¿Y cuáles fueron los resultados de estos trabajos? A eso se refiere este punto. Bueno, después tenemos la siguiente, ya ahí ya entra la parte de los objetivos. Presenta objetivo general. Como saben ustedes, los objetivos en cuanto a general, tiene que ser solamente uno. Y general se refiere a todo con la materia, que tiene que ver con la materia. Por ejemplo, incorporar el idioma inglés en la malla curricular eh, de kinesiología. Ahí creo que Romina les va a hablar. No sé si el servicio. Bueno, gracias, Romina. Yo no sé si le Profe, quería ya hablar ahora a ellos. ¿Sí? sí, que quería, antes que continúen nomás, antes que salgan también los chicos, porque veo que entran y salen. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo nada más pasaba acá para informarles algo, para pedirles, para comunicarles y pedirles algo también. Nosotros ya estamos con mira en la acreditación de la carrera, ¿verdad? Si todo va bien el año que viene ya vamos a estar con ese proceso. Para eso nosotros ya estamos presentando y poniéndonos en campaña con la presentación de todas las documentaciones y requerimientos. Y una de ellas es la lista de alumnos que asisten eventualmente a las clases. Como se acuerdan, si eran en las presenciales, nosotros tenemos las planillas en donde el alumno firmaba o el docente llamaba asistencia. Entonces, para la parte de virtualidad, preparamos, ¿verdad? Los compañeros de D-Learning realizaron un cuestionario, o sea, un formulario sería, en donde solamente ustedes tienen que poner sus datos personales, que serían nombre, apellido, número de cédula, ¿verdad? El curso que están haciendo y el tema que el docente ya desarrolló. En ese formulario se van a dar cuenta que ya está el nombre de la asignatura y del docente.
y yo voy a estar pasando en todas las clases ese formulario. ¿Qué significa eso? Que esa lista de asistencia va a ser semanal, es decir, en la siguiente semana, cuando la profe tenga otra vez clase de inglés, yo les voy a estar enviando ese enlace, ¿verdad? Con el formulario que ustedes completan y de esa manera se va a hacer con todas las asignaturas. Entonces, solamente por esta vez voy a intervenir un poquito el horario de la profe para explicarles y para que ella también esté en conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo a medida que vaya transcurriendo el horario de clases, ¿verdad? Voy a ir enviando esos enlaces para que puedan completar. Lo que quiero que tengan en claro que este formulario de asistencia no va a implicar, no va a tener peso, como saben, en cuanto a sus puntajes y a su nota. Si bien el alumno que no puede completar el formulario porque en ese día se ausentó o por problemas laborales, que conocemos quiénes son los alumnos que no asisten a las videoconferencias, no hay problema, no va a tener repercusión, no se va a ver afectado con su nota. Es solamente para que nosotros podamos cumplir con los requisitos que nos piden la NEAES, que es ver la asistencia de ustedes, o sea, es saber en la clase de inglés cuántos alumnos aproximadamente asisten a las videoconferencias, ¿verdad? Y vamos a saber solamente a través de ese formulario que yo les voy a estar remitiendo en cada clase. Serán, de esta manera vamos a trabajar con todas las asignaturas, ¿sí? En esa asignatura van a estar el nombre de la materia y del docente. Y solamente ustedes van a ir completando. Después no hace falta poner fecha ni nada porque ya nosotros nos encargamos de descargar ese documento y verle con las fechas que se fue completando. Ese formulario es individual, o sea, y también es único, me refiero que el enlace que yo les voy a remitir es para acá, va a ser para cada clase, no es que una clase va a ser el mismo, o sea, el enlace va a ser el mismo, ¿verdad? Pero el alumno que completa hoy ya no va a poder completar el de la próxima semana. O sea, que cada semana va a haber un enlace fijo para esa fecha, ¿verdad? Que no les va a aparecer a ustedes, pero sí a nosotros al momento de descargar, ¿sí? Nada más que eso yo quería avisarles. También les puse un mensajito en la mensajería con respecto al mantenimiento que vamos a tener este fin de semana, específicamente el domingo. Los que ya pudieron leer seguramente se fijaron que va a ser de 9 a 11. En ese lapso es que la plataforma no va a estar pudiendo ser utilizada por usted ni tampoco por nosotros. Pasando las 11 ya se va a volver toda la normalidad para que ustedes se organicen también si tienen tareas o quieren estudiar para que lo puedan hacer antes o después de ese horario, ¿sí? Para que sepan también y no justo en ese momento que quieran usar no les esté andando y se desesperen. Entonces ya les comunico del por qué en ese horario no va a estar habilitada la plataforma, ¿está bien? ¿Hay una pregunta que quieren hacerme? Ya, no, gracias. Genial. Entonces yo antes que termine la clase de la profe les voy a estar pasando los enlaces y eso va a ser en cada clase, ¿sí? Entonces cuando se les envíe el enlace ustedes ya van a saber referente a qué es ese enlace que se va a estar enviando, ¿está bien? Gracias, profe, y perdón por ocupar unos minutos de tu clase. No, nada, no te preocupes. Está bien que se informe. Bueno, entonces van a atender porque Romina va a pasar ahora, creo que va a pasar ahí en el chat del Meet, va a pasar el enlace y ustedes tienen que entrar, como les dijo, ¿verdad? Y completar. Bueno, volvamos entonces a donde estábamos. Bien, estamos con el objetivo general. El objetivo general, como les ya mencioné, trata sobre el objetivo de la materia. Ahí justamente le pasa a Romina, completen un ratito y después voy a seguir, así para que tampoco se distraigan. Acuérdense que cada clase va a estar pasando ella un enlace.
Profe, pregunta, ¿qué tema estamos Decime, haciendo? El tema de la tesis, el trabajo el, académico. acá trabajo académico. Sí, sí, sí. Sí, este sería el tema del trabajo académico. Importancia del idioma inglés. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo, cómo se llama el desarrollo de la clase, profe? Si puedes repetir. Sí, ustedes pueden poner ahí en explicación del trabajo académico, pueden poner, Ok, gracias. ¿no? Bueno, objetivo general, entonces ya dijimos que va a tratar el objetivo de la materia, que se va a lograr, que quieren ustedes lograr con la materia, ¿verdad? Después tenemos objetivos específicos, son los objetivos del trabajo, que ustedes quieren lograr con el El trabajo. objetivo, pero no puede ser pasar la materia. Y ya sabemos que sería eso, ¿verdad? Pero justamente este tipo de trabajos, además de otorgar puntos, ¿verdad? Sirven para que el alumno pueda tener más conocimientos, pero desde su punto de vista, desde su ámbito, ¿verdad? Más conocimientos sobre la materia. Bueno, después tenemos, bueno, objetivos específicos, le había mencionado, ¿verdad? Yo creo que puede ser dos objetivos específicos, ¿verdad? No, no es necesario tanto, solamente dos o tres, ¿verdad? Ahora, siempre tienen que atender que cuando van a poner los objetivos de todo lo que sea, ¿verdad? Todos los, tienen que comenzar con verbos infinitivos. Los verbos infinitivos son los que terminan con ar, con er, con ir, ¿verdad? Por ejemplo, incorporar inglés en la malla curricular, aplicar inglés en la bibliografía, lo que fuere, ¿verdad? Bueno, después tenemos acá el siguiente punto a tener en cuenta es la justificación. Dentro de la justificación vamos a encontrar 5 ítems. Estos son conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad y utilidad metodológica que después les voy a explicar mejor. Luego también tenemos el desarrollo, que sería prácticamente el caracol del trabajo, ¿verdad? En esto vamos a encontrar los siguientes puntos, que dice expresar coherencia a través de razonamientos, expresar ideas, opiniones y puntos de vista. Voy a explicar un poquito este. Al expresar coherencia a través de razonamiento nos dice que nosotros cuando vamos a hacer nuestro desarrollo, ¿verdad? Tenemos que utilizar términos técnicos que puedan ser entendibles, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, tiene que tener sentido lo que estamos eh, mostrando, lo que estamos ofreciendo, ¿verdad? O sea que, para darle un ejemplo, una vez habíamos hecho un trabajo, ¿verdad? Y me percaté que un alumno, su desarrollo no tenía sentido. ¿Por qué es esto, verdad? Veía que cada párrafo, por ejemplo, hablaba de situaciones diferentes. Entonces, bueno, hablé después con el alumno y él me dijo que cada información, o sea, utilizaba diferentes bibliografías, pero cada información él juntaba todo, así me dijo, juntaba todo en el desarrollo y copié y pegaba prácticamente, ¿verdad? Bueno, genial, todo bien, que utilice todas las bibliografías posibles, pero el tema justamente era que no tenía sentido porque cada párrafo era una bibliografía diferente y cada párrafo hablaba de cosas diferentes, o sea que no tenía una cohesión, no tenía
una relación, un párrafo con el otro. Entonces, a esto me refiero, es lo más básico, a esto me refiero que debe tener coherencia, tiene que tener sentido lo que ustedes estén postulando en su información. De hecho, que no necesariamente puede ser copiar y pegar, ¿verdad? Ustedes pueden leer y adaptar ustedes cómo entendieron, adaptar con sus palabras, cómo entendieron dicha información, ¿verdad? Bueno, y hablando de con las propias palabras, el siguiente punto nos dice que hay que expresar ideas, opiniones y puntos de vista, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el que hace el trabajo? El trabajo está hecho por el alumno, entonces es el alumno el que tiene que expresar ahí qué opina sobre esto, que, por ejemplo, sería su juicio crítico de lo que estuvo leyendo, de las informaciones que recopiló, ¿verdad? Tampoco basarse todo eso en opiniones, ¿verdad? Es decir, reservar una parte del desarrollo para expresar las ideas, o como nos dice ahí, expresar las ideas, opiniones o puntos de vista con respecto al trabajo. Bueno, después el siguiente nos dice, en esta partecita nos dice que hay que utilizar, se puede utilizar recursos o estrategias lingüísticas que son los que van a ayudar a que el trabajo se pueda sostener en sí, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Tenemos analogía o paralelismo, que después voy a explicarles bien también eso. Luego tenemos dos cosas importantes que nunca tienen que faltar en cada informe que se realiza, ¿verdad? Que son, el primero son datos estadísticos y el segundo son citas textuales o directas. Justamente esos elementos son los que más nos ayudan a que nuestro trabajo sea creíble, que no sea, por ejemplo, inventado o copiado, ¿verdad? Entonces esos dos elementos son los que nos ayudan a que sea más creíble. Esto me voy a explicar después, un apartado. Por último, tenemos la conclusión. ¿Qué se hace en la conclusión? En la conclusión, lo primero que hacemos es repasar los puntos principales. Supongamos, como dijimos, es individual y cada trabajo debería ser diferente. Entonces, supongamos, vamos a ver un poco, supongamos Diana, el punto principal del trabajo de Diana, ella quiso abordar de otra manera, ¿verdad? Entonces, el punto principal que ella considera podría ser, por ejemplo, que el idioma de inglés es importante, muy importante solamente para la carrera de medicina y no para kinesiología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ella tiene que volver a repasar todo eso. Y supongamos Erika enfocó de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, que la importancia del idioma inglés es para toda el área de la salud, incluyendo kinesiología. Bueno, entonces también tiene que repasar ese punto principal, el cual ella agarró para presentar como un enfoque, ¿verdad? Y con repasar, acuérdense que no es que tienen que volver a decir todo de nuevo y todo así bien completo, no. Sería como un pequeño resumen dentro de la conclusión de lo que estaban hablando, ¿verdad? Como para empezar la conclusión y un pequeño resumen. Bueno, ahora vamos a ir al siguiente punto que nos dice enfatizar la importancia de lo que se quiere comprobar. Estábamos diciendo recién, por ejemplo, que Diana, entonces a ella dice, bueno, el inglés solamente es importante para medicina y no para kinesiología. Es el punto que ella va a enfocar, ¿verdad? Entonces ella tiene que enfatizar eso. Ella quiere comprobar que el inglés es importante solamente para medicina, pero no para kinesiología. Entonces tiene que enfatizar la importancia de sería más bien de lo que quiere mostrar, lo que quiere comprobar, como nos dice ahí. Bueno, en el siguiente punto nos dice, retoma resultado y repercusión de forma concisa que dejó la idea principal. Esta tiene estrecha relación con, repasa los puntos principales, ¿verdad? Los puntos principales eran que el idioma inglés es importante para medicina, no para kinesiología. Estamos hablando supuestamente del trabajo de Diana. Entonces, volvemos otra vez ahí
y vemos que el resultado de eso era que las bibliografías de medicina están todo en inglés y para kinesiología podríamos encontrar en castellano. Supongamos, acuérdense que estoy ejemplificando nomás. Y sería una repercusión, ¿verdad? La repercusión entonces de la información que Diana, por ejemplo, encontró es que es importante para medicina y no para kinesiología, porque kinesiología sí tiene bibliografía en castellano y medicina solamente tiene en inglés, ¿verdad? Acuérdense que estamos ejemplificando. Pueden ser muchas situaciones. Bueno, ahora vamos a ir un poco al siguiente punto que dice motiva a continuar pensando sobre el tema. Bueno, en una conclusión, ahí plasmamos todo esto que estamos queriendo, vamos a decir, queremos enfatizar o queremos que resuene nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para que resuene nuestra idea central, para que se escuche lo que yo pienso al respecto? ¿Qué puedo hacer? Entonces, nos dice acá motivar a continuar pensando sobre el tema. Una motivación o una forma para que resuene esto podría ser, por ejemplo, una sugerencia. Volvamos al ejemplo de Diana. Entonces, Diana, por ejemplo, se sugiere que no se tenga en cuenta estudiar inglés, ya que estamos, como yo, alumna de kinesiología, no se considera importante, ya que solamente va a servir o va a ser útil para medicina y no para mi carrera. Supongamos, ¿verdad? Esa sería una forma de que resuene otra vez nuestra idea y nos deje pensando sobre el tema. El tema de Diana es que es más importante para medicina y no para kinesiología. Vamos un poco al siguiente punto, que sería el último. Dice, invita a realizar una siguiente acción por medio de sugerencia. Esta partecita ya nos habló de la supuesta sugerencia de Diana, ¿verdad? Que era que no hace falta estudiar, ¿verdad? Le estoy hablando de forma simple, ¿verdad? Que no es necesario estudiar inglés porque no tiene nada que ver con nuestra carrera. Es supuestamente acá su enfoque, ¿verdad? Entonces, esa era una sugerencia que no es necesario estudiar. Nos vamos a una acción. Entonces, la acción de ella en ese caso sería, bueno, ya que no es importante estudiar inglés, se recomienda estudiar portugués, ya que como nuestro país es limítrofe a Brasil, tenemos oportunidades de trabajar en ese país por nuestra carrera, etcétera, ¿verdad? Sería un ejemplo. Sería un ejemplo de acción por medio de la sugerencia que estuvo acá nombrado, ¿verdad? Acuérdense que cada punto que vimos acá tiene relación uno con el otro. Bueno, vamos a ver un poco ahora otra vez la plataforma. Hay algunas cosas que te voy a explicar también. Ay, se me fue, perdón. Bueno, vimos la estructura. Vamos a entrar un poco acá en la parte donde dice herramientas online. Ustedes conocen nuestras herramientas online, que son los diccionarios, los traductores que ya habíamos visto. Sin embargo, estas son herramientas online, pero para nuestro trabajo. Vamos a entrar entonces ahí donde dice puntos a tener en cuenta para la elaboración de la estructura. Nos va a llevar entonces a una página. Justamente nos va a llevar a una página donde habla sobre los conceptos básicos de la metodología de la investigación. Por suerte ustedes ya están teniendo esta materia y no les va a dificultar comprender algunas definiciones o algunos conceptos que vamos a ver ahora. De hecho que esto, si quieren, es muy interesante, tiene muchísimas cosas y pueden leer y aplicar también a su otra materia como les parezca mejor, ¿verdad? Nunca está de más informarse por otros medios, ¿verdad? Bueno, esta parte lo que yo quiero enfocar es aquí. Hace rato vimos que una parte de nuestro trabajo contiene justificación y la justificación tenía 5 partes. Entonces son acá las partes que tiene
que vamos a ver ahora, ¿verdad? Que primero decía conveniencia. ¿A qué se refiere con conveniencia? ¿Qué tan conveniente es o qué funcionalidad tiene? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve este trabajo que estoy haciendo? Como dijo la compañera hace rato, aparte de para pasar la materia o para ganar puntos, ¿verdad? ¿Para qué más me va a servir? ¿Qué ustedes van a considerar? Ahí entra ustedes, ¿verdad? ¿Qué ustedes van a considerar o qué creen que para qué les va a servir este trabajo? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a plasmar en la parte de conveniencia qué funcionalidad o para qué sirve este trabajo. Luego el siguiente punto nos dice relevancia social. ¿En qué afectaría esta investigación, este trabajo, ¿verdad? ¿O qué impacto va a tener sobre la sociedad y quiénes se van a beneficiar con tal desarrollo? Para empezar, los primeros beneficiados van a ser ustedes. Y vuelvo a repetir lo que dijo la compañera. Se van a beneficiar porque van a tener puntos, van a pasar la materia, ¿verdad? Pero también se van a beneficiar con el área del conocimiento. Esto le va a servir, obviamente, para que ustedes puedan conocer más cosas sobre este tema. Incluso, supongamos, ¿verdad? Que de repente, a ver, ¿quién va a salir sorteado? Danilo. Supongamos Danilo dice, no, yo para qué voy a estudiar inglés. Inglés a mí no me sirve en nada. Supongamos, dice, ¿verdad? Sin embargo, estuvo buscando informaciones y encontró así cosas que sí, por ejemplo, a él le dieron para pensar y dijo, ah, mira, un poco de importante había sido. Entonces, eso, por ejemplo, nos habla del impacto que va a tener, en este caso, por la persona que hace el trabajo. Y en cuanto a sociedad se refiere, ¿verdad? Ustedes como alumnos, ¿verdad? Están estudiando kinesiología, entonces va a tener un impacto este trabajo, nos va a cambiar algo, lo que estábamos pensando en inglés y ahora va a ser diferente o va a continuar siendo igual. O en mi casa, por ejemplo, importante, ya que tocó, por ejemplo, la parte de la sociedad ahí, nuestro tema, ¿verdad? Va a ser importante esto, o sea, mis hermanos, por ejemplo, ven películas en inglés o en así, bueno, entonces ustedes van a relacionar con lo cotidiano, a esto se refiere entonces con relevancia social. Luego el siguiente punto nos dice implicaciones prácticas, si ayudaría a resolver algún problema presente o que surgiera en un futuro. Bueno, en realidad problema en sí no, siempre estamos adecuando nuestro tema a, en este caso, el área de ustedes, kinesiología, ¿verdad? Ya vimos salud, también la parte de la sociedad. Entonces, este tema que nosotros vamos a hacer va a aportar algo para el futuro. Por ejemplo, pueden preguntarse, pueden hacerse esa pregunta para hacer esta partecita de implicaciones prácticas. ¿Va a aportar algo en mi trabajo? ¿O va a ser un trabajo nomás que me va a sumar puntos? Después tenemos valor teórico. En esta parte nos habla sobre la contribución o la aportación que va a tener este trabajo, tanto en el área de conocimiento. Bueno, esta parte es más, como dice su nombre, es más teórico, ¿verdad? De hecho que se refiere a que como son informaciones lo que van a estar recopilando ustedes, ¿verdad? Entonces tiene gran valor teórico, ya que van a tener mayor conocimiento por un lado. Y por otro lado nos dice si tendrá alguna importancia trascendental. Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, que ayer ustedes aprendieran a, por ejemplo, los números en inglés y hoy, por ejemplo, ya saben las conversaciones en inglés, ¿verdad? Hay un estrecho, ¿cómo se dice? Un estrecho camino y no es que hoy aprendo los números y mañana yo ya hablo como un norteamericano, ¿verdad? No es así. Entonces, a eso se refiere con importancia trascendental. O sea que yo puedo aprender así en 2 días todo, o puedo aprender en cierto tiempo. ¿Es importante aprender esto así o no es importante? Luego tenemos una partecita que dice los resultados podrán ser aplicables a otros fenómenos o ayudaría a explicar o entenderlos. Con esto se refiere
a que ya más o menos terminada la recopilación de información, ¿verdad? Entonces, para tener esos resultados, sí o sí ustedes tuvieron que tener información confiable o información fiable, y esto siempre se obtiene a través de los datos estadísticos, que después les voy a mostrar mejor. Entonces, esos resultados, por ejemplo, supongamos en una parte de la información encontraron que decía una cierta estadística del 2019, que decía que, por ejemplo, el chino mandarín es el idioma más hablado del mundo en agosto de 2019, y en segundo lugar está el idioma inglés. Ahora, eso tiene, por ejemplo, como un resultado X de su información, y de acuerdo a eso, a ese resultado que ustedes encontraron, ¿verdad? Entonces, les va a ayudar a explicar o a entender todos esos conceptos que previamente ustedes pusieron o ustedes colocaron en el desarrollo. Por último, nos dice acá utilidad metodológica. Dice, con nuestra investigación podríamos o ayudaría a crear un nuevo instrumento para la recolección o análisis. Bien, ¿a qué se refiere con eso? Es que si nuestro trabajo va a ser solamente un trabajo más, o alguna vez servirá justamente como un dato estadístico más sobre este tema, para hacer, vamos a ejemplificar para ser mejor entendible. El año que viene, por ejemplo, otro curso hace el mismo tema, el mismo trabajo, ¿verdad? Y podría utilizar como ejemplo o como fuente de información fiable el trabajo de ustedes, ¿verdad? Entonces, a eso que se refiere, si ustedes van a plantear ese trabajo simplemente como una presentación o como un medio más para fuente de información en un futuro. Bueno, como les dije hace rato, es súper útil esta, esta información, ¿verdad? Si quieren pueden leer más al respecto, ahonda mucho más. Yo solamente quería mostrar las partes que voy a estar evaluando, que en breve les voy a mostrar los puntos, ¿verdad? Solamente quería ejemplificar más lo que yo estaba, lo que voy a evaluar, ¿verdad? Para que ustedes sepan, por ejemplo, bueno, vamos a ir ya directamente a los indicadores. Entonces, antes de continuar explicando, acá está indicadores. Por ejemplo, ahí vemos que la introducción tiene 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? Porque uno es corresponde a antecedentes, otro a presentación del problema, ¿verdad? Otro a explicar. No es solamente 3 puntos, introducción y ya está, ¿verdad? Supongamos yo no presento esto, ¿verdad? Y solamente pongo introducción 3 puntos. Y a Erika le puse 2 puntos de introducción, y a Lía, por ejemplo, le puse 3 puntos, ¿verdad? ¿Por qué a mí me puso 2 puntos nomás? ¿Qué es lo que fallé? ¿Qué es lo que hice mal? Por ejemplo, se pregunta a ella, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo le estoy mostrando cada punto para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, si yo le saqué, ahora en este caso, vamos a ir con el trabajo actual, yo le puse entonces a Lida le puse 2 puntos supuestamente, y le saqué este, ¿verdad? Un punto menos le pongo acá. Entonces, ella, sí, no, yo no presenté ningún antecedente. Ahora ya sé por qué tengo 2 puntos y no 3 puntos. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es lo que voy a evaluar y qué ustedes van a tener en cuenta para hacer, ¿verdad? En cuanto a los indicadores, así también ustedes saben qué va a estar evaluado y qué no. Después vemos objetivos generales, un punto. Objetivos específicos son 2 puntos. Acuérdense que se pueden hacer, no es necesario, yo creo que 2 nomás pueden hacer en cuanto a objetivos específicos. No es necesario alargar tanto. La justificación son 5 puntos, ya vieron por qué, porque tienen estos puntos: conveniencia, relevancia social. Entonces ustedes ya saben qué van a estar, qué información corresponde en qué lugar sería, ¿verdad? Después vemos también que el desarrollo tiene 5 puntos. Enseguida voy a hablar de esto enseguida. Quise pasar nomás los indicadores primero.
¿Por qué tiene 5 puntos? Porque estamos hablando de razonamientos, punto de vista, tiene que tener también. Después los recursos que vemos ahí, que son 3 puntos. Después vimos también que la conclusión tiene 5 puntos. O sea que tiene que haber repasado los puntos principales, también enfatizar, tener en cuenta los siguientes ítems. Después vemos presenta fuentes, que es un punto. En eso después voy a hablar bien también. Presenta fuentes es un punto. Presenta anexo, también es un punto. Con anexo se refiere a, por ejemplo, supongamos entraron a una revista científica donde muestra imágenes de nuestro tema, ¿verdad? Entonces, las imágenes que ustedes encuentren en sus bibliografías o en sus fuentes pueden utilizar como anexo. Bueno, vamos otra vez. En total serían 20 puntos. Vamos entonces ahora acá donde nos dice punto para tener en cuenta en el desarrollo. Bueno, hace rato hablamos de recursos o estrategias lingüísticas que son los que van a sostener la hipótesis. La primera era la analogía, o sea, es un paralelismo o relación de semejanza, perdón, entre dos elementos a simple vista diferentes. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden estar utilizando comparaciones. Por ejemplo, el inglés es más hablado que el chino mandarín, por ejemplo. Sería una forma de analogía. Obviamente que van a expresar ¿cómo se dice? Más palabras al respecto, ¿verdad? El siguiente, como les dije, y les voy a repetir los datos estadísticos que sería la base de todo trabajo donde se intente comprobar algo. Y justamente acá nos dice que consiste en información numérica confiable que puede ser comparada y analizada. Generalmente suelen ser estadísticas, encuestas, gráficos, y siempre tienen fechas. Luego vemos, dice la ejemplificación. De hecho, que la ejemplificación va de mano con la analogía. La ejemplificación, que es este recurso, por ejemplo, yo siempre lo utilizo, ustedes se dan luego cuenta de eso, que es brindar ejemplos de la vida cotidiana que represente el tema puesto en la tesis, con respecto a tesis, digo, trabajo, ¿verdad? Entonces pueden también utilizar esto, ejemplificar algo. Y por último tenemos la cita textual o directa, que es la transcripción fiel de las palabras de un autor o documento publicado y la frase completa se redacta entre comillas. Eso, por ejemplo, supongamos nos vamos a una información X, ¿verdad? Que hizo el doctor fulano de tal. Entonces, ponemos lo que dice así. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa nos dice, ¿verdad? Termina acá y abajo doctor fulano de tal. ¿Qué queremos entonces nosotros mostrar con esto? Que lo que Profe, esta frase... Sí, permiso. Entre paréntesis también puede ponerle ahí al lado y ponerle el nombre del doctor, ¿verdad? Si así tiene que ser abajo. no, puedes poner al lado también. Ok. Es un ejemplo nada más. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que esta frase que dijimos acá, supongamos el doctor fulano tal dice, eh, el inglés es utilizado, bla, 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 ¿verdad? Entonces, al poner en comillas y al poner su nombre, entonces sabemos que esa frase no es inventada. O sea que yo no inventé eso para hacer mi trabajo. Son transcripciones fieles de una persona experta en el área. O sea que yo no saqué eso de por ahí nomás. Es algo que está sentado. Eh, Ahí van a encontrar, justamente les puse también, para que puedan entrar a ver un enlace que les va a llevar acá, ¿verdad? Van a entrar acá. Bueno, esto es opcional nomás, ¿verdad? Pueden entrar y ver, habla también de esto que les mostré recién y de cosas eh, sobre el tipo de trabajo que van a realizar, por ejemplo. Acá nos habla esto, por ejemplo, lo que les representé recién, analogía, datos estadísticos, ¿verdad? Si quieren ahondar más en el tema, acá por ejemplo habla de introducción, conclusión, ya dependería de ustedes, pero como les dije hace rato, no está de más siempre informarse por otros medios. Entonces ahí pueden entrar incluso para comprender un poquito mejor también. Bueno, vamos otra vez.
nos podemos recopilar en los datos que queremos plasmar en nuestro trabajo. Esperen que un ratito, se está cargando. Acá está. Acá tenemos, dice, algunas fuentes de ayuda, nos dice. Hay que recordar que las fuentes siempre tienen que ser fiables y actuales. Yo considero que con actuales estaríamos dentro, más o menos a partir de 2015 o que por ahí, digamos, ¿verdad? Entonces acá yo les proporcioné algunas fuentes donde pueden encontrar información para el trabajo, que la mayoría son revistas científicas. El último sería Wikipedia, que les va a ayudar para los conceptos. Esas son revistas científicas que hablan al respecto. Y hay también blogs, pero esos blogs tienen que estar escritos por profesionales en el área. O sea, por ejemplo, si usted de repente, qué sé yo, entra en un blog de un youtuber que justo estuvo hablando de la importancia del inglés, ¿verdad? Pero no tiene relevancia su, vamos a decir, su información u opinión, ya que nosotros queremos buscar algo más creíble, algo más fiable, ¿verdad? Que justamente tiene que ser un profesional en el área, qué sé yo, puede ser un profesional, un lingüista, puede ser un periodista, eh, como estamos también en el área de la salud, puede ser un médico o puede ser también un kinesiólogo, etcétera. Tiene que ser un profesional que esté hablando del tema y que conozca sobre este tema, ¿verdad? Porque también puede haber de repente otros profesionales que opinen nomás, pero no tienen las bases como para sostener sus opiniones. No sé si me explico bien al respecto. Entonces, estas serían algunas fuentes de ayuda, incluso eh, creo que me parece que en la plataforma, ¿verdad? Hay también, vamos a ver un poco si hay, en la parte acá de general, biblioteca online, biblioteca virtual, tiene que, acá está bibliotecas virtuales, biblioteca unida, y pueden entrar también para ver alguna información al respecto. Bueno, y antes, bueno, con eso entonces terminamos esta partecita. El trabajo, la fecha de entrega, eh, tiene que ser antes del 15 de junio. Porque como saben, esto forma parte del proceso de ustedes, el cual les tiene que habilitar a ustedes para rendir el examen final. Entonces, cuanto más antes terminen su trabajo, mejor. Incluso en las siguientes clases, si es que ya tienen informaciones, ya me pueden presentar y podemos ir viendo. O si tienen otras dudas o otras cosas que quieran preguntar también. Yo sé que el primero lo que van a preguntar es, ¿tiene que ser en inglés o en castellano? Totalmente en castellano, ya que es nuestras ideas, nuestras opiniones, lo que vamos a plasmar, y obviamente castellano es nuestro idioma nativo, ¿verdad? Entonces en castellano es el trabajo. Bueno, creo que ustedes tienen otra clase a las 8. Si es que no quieren preguntarme algo más, entonces ya vamos a dejar hasta acá. Está muy claro todo, profe, para mí. No sé qué Dale, opinan los genial. compañeros. De todas formas, en las siguientes clases pueden ir preguntando también. Dale, profe. No hay drama. Bueno, un Dale, gusto. profe. Entonces, compartir otra vez con ustedes. No se olviden de firmar su asistencia y nos encontramos el siguiente y cada viernes. Bye, bye. Ok, profe, chao, chao.